Hola, ¿cómo estás? Hoy calculamos la derivada de la siguiente función. En esta ocasión tenemos la función f de x es igual a 5 entre x4 menos 6 entre x3 menos 7 entre x2 menos 3 entre x más un quinto. Para derivar esta función lo vamos a hacer con respecto a la variable x. Entonces, lo primero que vamos a hacer es reescribir estos cuatro términos. Todos los términos que llevan una variable abajo los vamos a escribir de una forma distinta. Recuerda que tenemos una ley de los exponentes que nos dice lo siguiente. Si tú tienes 1 o alguna constante, vamos a ponerla como c, dividida entre x con algún exponente, esto se puede representar como la constante multiplicada por la variable con el mismo exponente, únicamente invertimos su signo. Si en la parte de abajo estaba como positivo, lo vamos a subir como negativo. Entonces, le vamos a aplicar esa ley a todos estos términos, o a estos cuatro términos, para que nos quede de la siguiente manera. F de x es igual a 5 y este x4 lo subimos como x con exponente menos 4, menos 6, y subimos a x con exponente menos 3, menos 7, y subimos a x con exponente menos 2, menos 3, y la x que tenemos aquí no tiene ningún exponente. Recuerda que cuando una variable no tiene ningún exponente, nosotros le podemos agregar un 1, de tal manera que sube como x con exponente menos 1, y todo esto más un quinto. Como este un quinto únicamente es una fracción, simplemente, o es una constante, lo pasamos exactamente igual. A ese no lo tenemos que reescribir. Entonces, nos queda de la siguiente manera. Para calcular la derivada, vamos a calcular la derivada de cada uno de estos términos. Y para calcular la derivada de estos términos que tenemos aquí, vamos a aplicar la siguiente fórmula. Al final de cuentas, cada uno de estos son una constante por una variable elevada a un exponente. Una constante por una variable elevada a un exponente. Una constante por una variable elevada a un exponente. Y una constante por una variable elevada a un exponente. El último simplemente es una constante. Para ese lo vamos a derivar de una forma distinta. Para derivar los primeros cuatro términos, aplicaremos la siguiente fórmula. Esta fórmula nos dice que si tú quieres derivar una constante por una variable elevada a un exponente, únicamente tienes que multiplicar el exponente con la constante, o sea, n por c, por la variable, y al exponente le restas 1. De tal manera que la derivada de la función f de x se representa como f' de x. Y el producto de estos dos términos, menos 4 por 5, nos da como resultado menos 20. Conservamos la variable x y al exponente menos 4 le restamos 1. Si a menos 4 le restamos 1, vamos a ponerlo de este lado, menos 4 menos 1, nos da como resultado menos 5. Entonces, x a la menos 5. En el siguiente multiplicamos el exponente con la constante. Menos 3 por menos 6, menos por menos, nos da más. 3 por 6, 18. Conservamos la variable x. Y a menos 3, una vez más le restamos 1 y nos queda
menos 4. Hacemos exactamente lo mismo con el siguiente término. Menos 2 por menos 7 nos daría más 14. Conservamos la x. Y ahora a menos 2 le restamos 1. Menos 2 menos 1 nos da como resultado menos 3. Y hacemos exactamente lo mismo con el siguiente término. Menos 1 por menos 3 nos da más 3. Conservamos la x y al exponente menos 1 le restamos 1. Menos 1 menos 1 nos da como resultado menos 2. Y por último vamos a calcular la derivada de este término, que como dijimos al principio, ese término es una constante. Entonces, para derivar una constante, vamos a utilizar otra fórmula. Esta fórmula nos dice que si tú quieres derivar una constante, la derivada de una constante es 0. Entonces, todo esto más 0. Por último, observamos que tenemos exponentes negativos. Y en resultados de derivadas o integrales no acostumbramos a dejar exponentes negativos. Entonces, hay que pasar esos exponentes negativos una vez más a positivos utilizando esta misma regla pero de manera inversa. ¿A qué me refiero? Vamos a reescribir esto de la siguiente manera. El coeficiente que tengan se queda igual. Este lo dejamos como menos 20 y ponemos una fracción. Y este que está con exponente negativo va a pasar hacia abajo, pero su exponente cambia de signo a positivo. Por lo tanto sería menos 20 entre x5. Pasa exactamente lo mismo con el 18 y x a la menos 4 quedaría en la parte de abajo como x a la 4 más 14 dividido entre x con exponente 3 más 3 dividido entre x cuadrada. Y el último término que tenemos aquí más 0, ese ya no hay necesidad de ponerlo porque es un 0. Entonces, la derivada de la función f de x es menos 20 entre x5 más 18 entre x4 más 14 entre x3 más 3 entre x2. Y aquí está el procedimiento completo. Si tienes alguna duda o necesitas ayuda con algún ejercicio en especial, únicamente déjalo en los comentarios. Espero haberte ayudado. Nos vemos la próxima. Suerte, cuídate y adiós.